rubor, calor, aumento de tamaño, pérdida de la función. Esos son, en general, todo eso que ustedes están viendo ahí, que son mecanismos celulares. La respuesta inflamatoria la vieron en inmunología desde el sistema inmune. Pero ahora acá en patología, ¿uno qué hace? Uno coge el patógeno, uno coge la respuesta celular y une todo el proceso. Entonces, antes de mirar esto como tal, tenemos que hablar de 4 fases de la inflamación. ¿Listo? 4 fases como tal de la inflamación. El primero es el inicio o el disparo a la inflamación. ¿Listo? Es el trigger. ¿Qué me lo activa? El gatillo. Segundo va a ser los cambios microcirculatorios asociados. Microcirculatorios asociados. La tercera va a ser la fase celular. Y la última va a ser la fase de los mediadores de la inflamación. Fase de los mediadores de la inflamación. ¿Todos? Esto, la primera es el inicio, el disparo de la inflamación. El segundo son los cambios microcirculatorios. Tercero es la fase celular y la última es la fase de los mediadores de la inflamación. Cuando ustedes vayan a mirar la literatura, ustedes ven en inmunología en los libros, estas fases están todas mezcladas entre sí, ¿verdad? Cuando ustedes están viendo, dicen que se reconoce la agente, la célula, la fagocita, se la presenta al linfocito, el linfocito activa a un CD8, activa a los CD4, activa después a los B y hacen la inflamación. Primero son los mediadores naturales, intrínsecos del tejido y luego la respuesta celular, ¿cierto? Pero en patología uno lo tiende a separar de esta manera, en estos 4 pasos. No le estoy diciendo que así tiene que estar en el taller, ¿no? Sino que estos 4 pasos son como uno los hace para que se entienda un poquito más la activación. Entonces, el inicio. ¿Quién me inicia la respuesta inflamatoria? Ellos. O sea, los patrones moleculares asociados a patógenos. Se llaman así. PAMS son patrones moleculares asociados a patógenos. ¿A qué le suena eso? Patrón molecular asociado a patógeno. ¿Qué significa patrón molecular? Receptor tal vez en membrana, una proteína. Que reconoce una proteína, una cierta sustancia. Entonces recuerden en inmunología, la sustancia que es reconocida por el sistema inmune para realizar una respuesta inflamatoria o alergénica se llama epítopo, ¿cierto? El epítopo es lo mismo que un PAM. Son similares. ¿Cuáles vamos a tener principalmente? Esta ya la conocen, el peptidoglicano, o sea, la membrana celular bacteriana, y las proteínas de superficie. ¿Cuáles tenemos? El ácido teicoico y el ácido lipoteicoico. Teicoico y lipoteicoico. Creo que los DAO también, los DAO. Ya voy para los DAO. Los gram positivos de nuevo tienen el peptidoglicano y el ácido teicoico y el ácido lipoteicoico, que son proteínas de superficie. Y las bacterias gram negativas que tienen, también tienen proteínas de superficie, pero la más importante, ¿cuál es? El lipopolisacárido. Entonces acá, ácido lipoteicoico, ácido teicoico, y acá está el lipopolisacárido y las proteínas de superficie. Recuerden, eso es un esquema de cómo son las bacterias como tal. Tienen una capa muy gruesa de peptidoglicano y recuerden una membrana celular que es idéntica a la nuestra, es de fosfolípidos.
Y las bacterias gram negativas tienen una membrana externa, un espacio interno donde tienen uniones, lipoproteínas de unión, y una membrana interna. ¿Listo? Y en medio de estas dos que tengo el lipopolisacárido. Cuando se muere la bacteria gram negativa, el LPS se libera. Y es reconocido, recuerden, ¿por quién? Por la proteína ligadora del LPS, y esa reconocida después por la célula epitelial. Acuérdense, eso es microcirculatoria. Pero acá entra como tal a jugar. Ahora, estos PRR son receptores de reconocimiento de patógenos. O sea, así como hay un PAM, que es un patrón molecular asociado a patógenos, va a haber un receptor que reconoce patógenos. ¿Listo? Tenemos una cantidad de receptores, pero en los que nos vamos a centrar principalmente son tres: los PLR, los RLR y los NLR. ¿Listo? Si los vieron, se los han averiguado, esos tres salen siempre cuando ustedes buscan los receptores de reconocimiento de patógenos. Sobre todo sale el Toll-like receptor. El receptor parecido a tal. Ahora, cuando ustedes, digamos, tienen una infección bacteriana, digamos una foliculitis bacteriana cualquiera, un absceso o un microabsceso o un grano acá en el brazo, pongamos un ejemplo pequeño, pues ahí ¿quién está actuando? Una bacteria, ¿cierto? La más frecuente en humanos es el Staphylococcus aureus. ¿Listo? El Staphylococcus aureus se mete al folículo y genera esta respuesta inflamatoria. A los TLR se van a pegar al PAM, o sea, el ácido lipoteicoico y el ácido teicoico de la bacteria gram positiva, y generan la respuesta inflamatoria. Pero ¿qué pasa cuando ustedes se pegan? ¿Qué pasa cuando yo me pego y se me inflama, me sale morada? ¿Y por qué se me hincha? Porque también tenemos que tener en cuenta otro tipo de moléculas. No me acuerdo en qué episodio fue. Ya me vuelvo a eso. Estas. Los DAMs. ¿Qué son los DAMs? Son patrones moleculares asociados a daño. Recuerden, tenemos dos: patrones moleculares asociados a patógenos y patrones moleculares asociados a daño. Los patrones moleculares asociados a daño, como su nombre lo indica, o ustedes que hayan visto en el taller, que han leído, ¿qué saben sobre ellos? Moléculas que liberan un tejido cuando sufre un daño, como por ejemplo... ¿Son liberadas de manera autónoma? ¿O las células las deciden liberar o son liberadas de manera obligada por el daño? Creo que es obligada por el daño. Exacto. Cuando yo sufro un golpe, se me inflama un tejido y las células se mueren, ¿qué se libera al exterior? Esos, los patrones moleculares asociados a daño. ¿Cuáles son los principales? ATP, es uno. ATP, ADP, ADN, exactamente, ADN. Proteínas. ácido láctico, Más o menos, no tanto. Proteínas. Fosfolípidos también, exactamente. lipasas, Calcio, cristales. Hay muchos, ¿no? Hay muchos DAMs, no son necesariamente lo que les estoy diciendo. O sea, proteínas que están dentro de la célula, lípidos que están dentro de la célula, enzimas que no deberían estar sueltas. Entonces recuerden, cuando una célula se estalla, es decir, ¿qué le pasa a un perro cuando, o algunos de ustedes que le han tomado pruebas a sus perros y inmediatamente el veterinario ve que la ALT está alta, ¿cierto? La ALT, ¿dónde se libera? En el hígado, ¿verdad? Por eso el veterinario si inmediatamente ve que la ALT está alta, entonces tiene un daño hepático. El ALT es un daño también. ¿Por qué? Porque cuando la célula se muere, libera esa proteína a sangre, que no debería estar. Entonces, estas moléculas no deberían estar en sangre, o no deberían estar libres por fuera de la célula. Si están libres, son reconocidas también por el sistema inmune.
Estos primeros son los Toll-like receptors, ¿cierto? Y estos, los NLR, son los Not-like receptors. Entonces, miren, los TLR ¿a qué se pegan? A microorganismos. Y los NLR ¿a qué se pegan? Son sensores de daño celular. Entonces, ahí tienen qué se pega a cada uno. El Toll-like receptor detecta PAMs. Y el Not-like receptor detecta DAMs. Ahora se acuerdan que les había dicho otro, ¿no? TLR, NLR y el RLR, ¿cierto? Que son los RIC-like receptors. Esos RLR ¿a qué se pegan? A partículas virales. ¿Listo? Vamos a volver un momentico. No estoy pinchados. PAMS. Este se pega a DAMS y este a partículas virales. A partículas virales. Los RIC-like receptors. Pues miren, finalmente, ¿qué son los Toll-like receptors y los Not-like receptors? Son receptores de membrana. El RLR son intracelulares. ¿Listo? De nuevo, los TLR y los NLR son receptores de membrana. Los RLR son intracelulares. O sea, están dentro de la célula. ¿Por qué? ¿Por qué intracelulares? Las partículas virales, los virus, ¿dónde se replican? ¿En el núcleo? En la célula, dentro de la célula, dentro del núcleo o dentro del citoplasma. Por eso esos receptores están dentro de la célula y esos están por fuera. ¿Listo? Miren toda la cascada de eventos que hace un solo receptor. Cuando el DLR detecta un patrón molecular asociado a patógenos, o sea, el DLPS, inmediatamente miren, activa una cantidad de vías metabólicas. De aquí hasta acá no me interesa. ¿Por qué? Porque estas perfectamente cuando son liberadas, miren, se libera ATP, se libera carnes de potasio, cristales, que estos todos que son patrones moleculares asociados a daño, ¿cierto? Cuando estos son detectados, ¿qué desencadenan? ¿La recuerdan? Estas pasas. Cuando se detectan DAMs, ¿qué hace ese receptor? Le ordena a la célula a que entre en apoptosis. Entonces, el principal objetivo final de la detección de estos DAMs es que la célula se intente morir de una manera organizada. Pero ya es muy excesiva, se genera una respuesta inflamatoria. Entonces, acá entran los TLR. Los TLR, ¿qué hacen? Activan una vía metabólica y activan específicamente este. Se llama factor nuclear kappa beta. ¿Listo? Factor nuclear kappa beta. Entonces el TLR ¿qué hace? Activa el factor nuclear kappa beta. Kappa beta. Factor nuclear kappa beta. Capas con cabeza, creo que tiene. Dime. ¿Cómo se escribe capa? K-A-P-P-A. O puedes escribir simplemente la K en cursiva y Sí, ok. como símbolo griego. Esta vía metabólica, ¿saben qué hace? ¿La habían escuchado alguna vez? Sí, en El factor nuclear kappa beta uno lo ve en inmunología. El factor nuclear kappa beta produce dos interleuquinas. La interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. TLR activa el factor nuclear kappa beta. El factor nuclear kappa beta empieza a producir interleuquina 1. Interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral alfa.
Este proceso de activación del TLR con producción de esas interleuquinas, ¿qué se llama? El inflamosoma, activación del inflamosoma. ¿Listo? De nuevo, estos receptores tienen TLR1, TLR2, TLR6, 2, 4, 4, 5. Cada uno son de varios tipos. Hay hasta 16 tipos de TLRs. ¿Qué significa eso? Cada uno detecta una molécula diferente. Muy bien, TLR6 detecta peptidoglucánido, ácido lipoproteínico, lipoproteínas, sinosano. El TLR4, el tipo polisacárido. El TLR5 se pega a flagelos. Cada uno de esos receptores está especializado a detectar un antígeno que hay en una bacteria. ¿Cierto? ¿Qué es un antígeno? Una proteína que es reconocida, que es a veces inmunogénica. ¿Una proteína qué? Exactamente, una proteína que logra activar, una proteína, una molécula, que no necesariamente puede ser una proteína, una molécula extraña que detecta el sistema inmune, o sea, que lo activa. ¿Listo? También es de nuevo, los receptores, miren, hay unos que son intranucleares y otros están en la membrana citoplasmática, cada uno detecta una parte diferente. Finalmente, cada una, ¿por qué creen que van a haber TLRs acá? Porque hay bacterias que tratan de llegar. Para las bacterias que son intracelulares, exactamente. ¿Qué bacterias intracelulares conocen ustedes? Ya sean obligadas o sean intracelulares facultativas. Salmonela. La salmonela no es intracelular. Salmonela es facultativa, exactamente, es intracelular facultativa. Por eso genera inflamación granulomatosa en el intestino. Entonces una E. coli también es intracelular. E. coli es extracelular. Shigella. Es extracelular. Extracelular. Leptospira también es intracelular facultativa. Intracelular facultativa. Y hace latencia, digamos, ¿en dónde? En células epiteliales de los túbulos renales. Por eso se elimina por orina. ¿Listo? ¿Y otra? Salmonella, sí. Brucela. Ehrlichia, Brucela, intracelular obligada. Mycobacterium tuberculosis, intracelular obligada. Klebsiella. Klebsiella también es externa. Clostridium, normalmente los Clostridium, el daño de los Clostridium es la toxina. La tetánica. Muchas veces, a veces el macrófago fagocita el Clostridium se lo lleva en la espora y cuando hay un ambiente anaerobio es cuando crece. ¿Listo? Entonces, por eso es que existen estos acá. De nuevo, los not-like receptors que me están detectando daños. Y los RIG-like, que son los RLR, que me detectan bien. Partículas virales, o sea, genoma viral. Bueno, eso es lo que ya hemos visto hasta el momento. Todos finalmente, ¿qué hacen? Detectan una respuesta inflamatoria, activan vías metabólicas por medio del factor nuclear kappa beta para producir interleuquina 1. La interleuquina 1 es la interleuquina proinflamatoria por excelencia, y es el factor de necrosis tumoral. Este ya es el not like, de nuevo, para que ustedes sigan viendo finalmente todo esto. Esta vía, de nuevo, ¿cómo se llama todo esto? La vía del inflamosoma. La vía del inflamosoma. ¿La interleuquina 1 era qué? La interleuquina por excelencia en la inflamación. Finalmente, la interleuquina 1, ¿qué hacen? ¿Cuál es la función de las interleuquinas? Finalmente. Inmunogénicas. Una, quimiotaxis. ¿Qué otra? Reclutamiento ¿Llamamos más celular. células quimiotaxis? Reclutamiento celular. Tranquila. Reclutamiento, sí. Diferenciación. Diferenciación, sí, tiene muchas funciones. Le falta una que es supremamente importante. Comunicación. La O sea, comunicación. prácticamente le comunica, la interleuquina le comunica a otra célula que pasó algo. Entonces, para que ustedes vean un ejemplo, miren. Aquí una célula endotelial detectó un patrón molecular asociado a patógenos. Inmediatamente activó una cascada inflamatoria. Y después esas citoquinas empiezan a activar todas las células musculares lisas de ese vaso sanguíneo y las células endoteliales adyacentes. Finalmente, ¿estas qué hacen? Miren,
puede producir tromboxano, puede producir óxido nítrico, produce relajación, o sea, vasodilatación. ¿Para qué? ¿Por qué creen que se produce vasodilatación en la primera fase de la inflamación? Para que lleguen las células. Para que lleguen las células. Pues ¿se acuerdan en el circulatorio que les dije que había aceleración? ¿Cómo era eso? Aceleración de la corriente. ¿Pero cómo era completo? Si es vasodilatación. Con hiperemia con aceleración de la corriente. Y la otra era hiperemia con disminución de la velocidad de corriente. corriente. Esas hiperemias se vienen acá, los procesos inflamatorios. Recuerden que la aceleración de la corriente es cuando vasodilata el vaso y ¿qué pasa? Sale la sangre para que las células del sistema inmune salgan al tejido conectivo, ¿cierto? Cuando se disminuye la corriente es ¿para qué? Para que ya empiecen a llegar las células específicas y empiecen a migrar como tal. Las que son, o sea, linfocitos B, linfocitos T. Eso de nuevo, esto es inmuno, ¿listo? Por eso es que se lo estoy diciendo así como en desorden, por lo que lo tiene. Profe, una pregunta. Cuéntame. Ahí es lo que hacen, digamos, por ejemplo, con las interleuquinas, que, digamos, por ejemplo, una célula se infecta y como que activa las otras células para que ellos puedan evitar infectarse también. Todas las interleuquinas hacen eso. Ah, La efectiva es más que todo, más eso, más que cuando, digamos, una partícula viral ataca una célula y esa célula le dice al cuerpo como, oiga, algo me está pasando. Primero, coge una molécula de complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, la coloca en su superficie con la molécula del virus. sí. Cuando va pasando un macrófago, detecta eso, detecta la partícula viral y sabe que la célula está infectada. Entonces la fagocita y después empieza a producir interleuquinas para mirar qué otras células están inflamadas. Ok. Eso es como más o menos cómo funciona esa respuesta inflamatoria. Ok, ¿Listo? listo. Entonces, vamos en activación del inflamosoma, ¿cierto? La activación del inflamosoma, inmediatamente después de eso, ¿qué hace? Producción de interleuquina 1, ¿cierto? Y factor de necrosis tumoral. ¿Qué hace la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral? Induce que las células endoteliales produzcan vasodilatadores. Interleuquina 1 y factor De necrosis tumoral. Induce a que la célula endotelial produzca múltiples vasodilatadores. ¿Qué vasodilatadores vamos a tener? Miren, óxido nítrico, radiolinas, prostaglandinas y leucotrienos. También, estos están acá. Solamente que ya iba a nombrar ahorita porque esa es otra vía de la información. O sea, todas estas que estás viendo acá son producidas por células endoteliales. La histamina, ¿quién no la produce? Mastocito. Mastocito. Ya tenemos detección de patrones moleculares asociados a patógenos o a daño, partículas virales, eso me activa la vía del inflamosoma, la vía del inflamosoma me produce interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral. Inicialmente esas dos moléculas que me producen vasodilatación localizada en el sitio de la inflamación. ¿Por medio de qué estructuras? ¿Por medio de qué moléculas? Perdón. Óxido nítrico, radiolinas, prostaglandinas y leucotrienos. No son las únicas. También tenemos, miren, todo el resto de moléculas vasodilatadoras que tenemos. Tenemos las aminas vasoactivas. Las aminas vasoactivas, ¿cuáles son? La principal y la que casi todos ustedes conocen es la histamina. Pero también tenemos la serotonina. ¿Dónde van a estar? Miren, en los gránulos de las células de masa, en los mastocitos. Estas, las quimias plasmáticas, ¿cuáles son? La bradykinin, los leucotrienos. ¿Listo? ¿Qué otros tenemos? El factor de Hagemann. ¿Qué es el factor? 12. Factor 12 activado. Entonces, tenemos muchas moléculas, pero para no especificar tanto y no tan a lo molecular, tenemos esa generalidad. La consecuencia principal de la activación de estas dos moléculas es generar vasodilatación. ¿Listo?
¿Para qué genera vasodilatación? Para que las células, exactamente, las células que están acá, dentro del vaso sanguíneo, migran hacia el tejido. La célula endotelial se retrae y las células pasan hacia el tejido. Finalmente, ¿qué otras moléculas van a pasar? No solamente están pasando células, ¿qué más pasa? ¿Qué pasa cuando a mí se me inflama un tejido? Se me hincha, ¿cierto? Ustedes todos hemos tenido algo inflamado y uno se coloca el dedo. ¿Y qué pasa? Se coloca amarillo y después vuelve a la circulación normal. Plasma. ¿Por qué está así? ¿Por qué? Plasma. ¿Qué plasma? Pues aparte de que salen células, también sale plasma. ¿En el plasma qué hay? Proteínas. ¿Cuáles? Las plasmáticas. ¿Cuáles son las proteínas plasmáticas? Albúmina es una, pero las más importantes en la inflamación. Tromboxano. Inmunoglobulinas. Ah, es Inmunoglobulinas. Entonces, la salida también de plasma al tejido que va a tener inmunoglobulinas no específicas y filinógeno. Filinógeno. Esto es lo normal. ¿Han escuchado estas presiones? Yo no sé si se las expliqué por la ley de Frankenstein. Sí. La presión corriosmótica, la presión hidrostática y la oncótica como tal. O sea, acá recuerden que en los procesos inflamatorios se alteran esas presiones. O sea, acá hay un vaso sanguíneo normal, en el centro están las proteínas. Si se me empieza a aumentar la presión hidrostática, ¿por qué? Porque empieza a llegar más sangre por los mediadores inflamatorios. Pues, ¿qué va a pasar? Se sale el tejido, pero acá, aparte de que hay aumento de la presión hidrostática, ¿qué está pasando? El vasodilatación. Entonces, ¿qué le pasa a todo lo que está dentro del vaso sanguíneo? Se sale. Entonces, ¿qué sería? Un exudado. Un exudado. Esa es la primera parte, ¿listo? O sea, ya vimos la primera parte que es la activación. ¿La activación cuál es? TLRs, DAMs, PAMs, bueno, inflamosoma y producción de los factores. Ahora, ¿qué viene? Los cambios microcirculatorios, que acabamos de ver, que es la vasodilatación transitoria. ¿Qué se traduce a eso? Hiperemia arterial con aceleración de la corriente y después con disminución de la corriente, ¿listo? Aquí ya conectamos esas dos cosas. ¿Cuál es la siguiente fase que les dicté al inicio? La fase de las células, ¿listo? Entonces, una vez la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral y alfa se activan, ellas también van a señalizar al endotelio. ¿Qué le van a decir al endotelio? Produzcan MAC. ¿Qué son las MAC? Células de adhesión celular, moléculas de adhesión celular, perdón. Entonces, la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa le dicen al endotelio que produzca moléculas de adhesión celular. Esas moléculas de adhesión celular, ¿saben cómo se llaman? ¿Han escuchado alguna vez los nombres específicos de esas moléculas? Las selectivas. Exactamente, las selectivas. Entonces, ¿cuáles son las moléculas que empieza la célula endotelial a mostrar? La selectina E y la selectina P. ¿Por acá? Selectina P, selectina E.
la palabra. Entonces, nueva, miren, se activa la célula, el leucocito va girando y se va a pegar inicialmente a la célula endotelial. ¿Por medio de quién? De las moléculas de adhesión celular, ¿cierto? Esta primera fase de unión entre el leucocito y la célula endotelial, ya que empieza a hacer, se pega y empieza a girar, ¿cierto? ¿Cómo se llama eso? El rolling, ¿cierto? El rolling. Entonces la selectina E y la selectina P, ¿a qué se van a pegar? Se van a pegar a una proteína que tienen los leucocitos que no están todavía activados. ¿Cómo se llama esa proteína? Se llama sialin Lewis X. ¿Alguno tiene un marcador? ¿No? Ya les creo que tengo un marcador acá. Es que se le acaba la tinta. Sialin Lewis. O sea, la P-selectina y la E-selectina se pegan a la proteína sialin Lewis X. O sea, es la proteína del leucocito, ¿sí? Sí. Listo. Sialin Lewis X. Creo que las selectinas son proteínas. La selectina E y la selectina P son glicoproteínas de membrana de quiénes, de la célula endotelial. Entonces, de nuevo, miren acá, esta unión de la E-selectina y la P-selectina con la sialin Lewis X, que sería esta proteína de acá, hacen que se adhieran de manera lenta. ¿Listo? Cuando se adhieren, el leucocito empieza a generar la primera fase, que es el rolling. ¿Listo? Después del rolling, ¿qué sigue en la fase de inflamación? Las células se infiltran el tejido. Antes de eso, esta herencia es fuerte, pues débil. Es débil. Es débil, pero hay algo que lo... O sea, tiene que haber adhesión, o sea, tiene que producirse moléculas, una adhesión fuerte. O sea, la primera fase del rolling es cuando recuerden que por viabilidad de suspensión, ¿dónde están los leucocitos? En el centro, ¿verdad? Cuando se activa esto, las células en vez de estar en el centro se van hacia la periferia. Y al irse a la periferia, por eso es que fácilmente se pegan. Pues cuando ya van llegando al sitio de la inflamación, la sialin Lewis X detecta la producción de selectina E y de selectina P y se pegan. Acá empiezan a hacer rolling. Y cuando hacen rolling, este leucocito finalmente, ¿qué le pasó? Se activa. Entonces cuando se activa, ¿qué empieza a producir? Quimiosinas. ¿Listo? Quimiosinas. Esas quimiosinas, miren que hay una comunicación constante entre los macrófagos que están en el tejido, que producen ¿qué? El nuevo factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, y los leucocitos que están acá, y producen quimiosinas para que el macrófago, ¿qué haga? El macrófago le va a ordenar ahora al endotelio que produzca dos adhesinas fuertes. ¿Cómo se llaman? Integrinas. O sea, la producción de las quimioquinas del leucocito hace que el macrófago ordene la producción de adhesinas. De adhesinas por parte de la célula endotelial. Okay. O sea, el macrófago le dice a la célula endotelial, necesito que esos leucocitos entren acá. Recuerden que los principales mediadores de la inflamación, ¿quiénes son? Los macrófagos y los linfocitos. Adhesinas. ¿Cómo es el nombre de esas adhesinas? Integrinas.
¿Cómo se llaman esas integrinas? Se llaman integrinas B2, ¿listo? Beta 2, perdón, integrinas beta 2. Esas integrinas beta 2, miren dónde están. Están acá. ¿Cierto? Y se van a pegar con las otras integrinas que están en la célula endotelial. ¿Cómo se llaman las integrinas de la célula endotelial? Se llaman los ICAM. ICAM tipo 1. Entonces el ICAM, que es una integrina que donde está en el endotelio, se va a pegar con la integrina beta 2 de donde está, de la célula endotelial. ¿Listo? Entonces la ICAM se pega con la beta 2 integrina y cuando ya hay una adhesión, miren, una adhesión estable, finalmente, ¿qué hace esta célula? Entra. O sea, el leucocito, esto no tiene que anotar, esto ya es algo muy específico de la respuesta inflamatoria, pero ya se sabe que este leucocito a veces puede botar moléculas, específicamente metaloproteinasas de matriz, cuando las expulsa acá, destruye la célula endotelial, o sea, prácticamente parte de la célula la destruye para que la célula se retraiga y ella pueda salir. ¿Se acuerdan que en sepsis les había dicho que el daño indirecto del lipopolisacárido a la célula endotelial como era que cuando las células se pegaban, se activaban, ¿cierto? Pues acá pasa lo mismo, pero de una manera controlada, para que esa célula entre al tejido conectivo. Entonces, finalmente, acá, ¿qué hizo? Migración. Pues la otra palabra, diapesis. La diapesis. Las integrinas beta 2, ¿dónde van a estar? En neutrófilos. Las integrinas beta 2 van a estar en neutrófilos. Y las integrinas beta 1 van a estar en mononucleares. Las beta 2 van a estar en neutrófilos, las beta 1 en mononucleares. Los mononucleares cuando se ven. ¿Qué significa polimorfo nuclear? O sea, Tiene varios, formas. parece. ¿Qué polimorfos nucleares tenemos? Neutrófilos, eosinófilos y basófilos. y los basófilos. ¿Qué mononucleares entonces hay? Es un solo núcleo, un redondito en el centro. Linfocitos, otra serie de B o natural killer. ¿Y qué otro? Macrófagos, monocitos. ¿Y las dendríticas también? Las dendríticas es un tipo de macrófago especializado. Ah, ok. Entonces la beta 2 va a estar en polimorfonucleares neutrófilos y la beta 1 en mononucleares, o sea, linfocitos, macrófagos, natural killer, todo el resto de células que no son polimorfonucleares neutrófilos. Pero si ven que yo acá solamente les estoy hablando de beta 2, ¿cierto? Porque metí las beta 1. Porque las beta 2, esta célula que estoy mostrando acá, miren el polimorfo nuclear, si ven que tiene como 3 formas diferentes este núcleo. ¿Esto qué es? Un neutrófilo. Entonces la inflamación aguda, ¿cuál es la primera célula que llega? El neutrófilo. La inflamación crónica, los linfocitos y los macrófagos. Pues por eso es que la beta 1 se da en esas células, porque ellas van a llegar después. ¿Listo? ¿Hasta ahí me sigue? Entonces de nuevo, ICAM se va a pegar con las beta 2. En cambio las BCAM, acá no las tengo, las BCAM es con V, ¿listo? VCAM, se pegan a las beta 1. ¿Listo? Entonces ICAM beta 2, BCAM a las beta 1. VCAM. ¿Sí ven? A las beta 1 integrinas. Las beta 1 integrinas, ¿dónde están? En mononucleares, o sea, en la fase crónica de la inflamación.
Entonces vamos a rolling, activación estable, y ahora la diapéresis. La diapéresis o la transmigración de leucocitos porque está mediada por estas dos moléculas, se llama PKM1 y JAK1. Entonces ya esa es la última parte, para que la célula, o sea, para que el leucocito pueda pasar hacia el tejido conectivo, o sea, el tejido intersticial, lo hace por medio de estas dos moléculas, el PKM1 y el JAK. ¿Sí me siguen o está muy enredado? Pues se parece a lo que vimos. Es que esto es una cascada muy molecular de eventos, y eso que no es ni poquito de lo que en verdad pasa. Pero se parece a lo que veíamos en inmuno. Y el inmuno era más pesado porque esto era nuevo, entonces. ¿Qué es? Miren, acá finalmente que todo este proceso celular, ¿para qué? Para que el leucocito pase al tejido, ¿listo? Para que pase al tejido. ¿Cómo hace este leucocito para reconocer que se tiene que pegar acá? Porque los macrófagos que están en el tejido intersticial me van a producir factores quimiotácticos. O sea, yo les pregunté en un punto de taller qué son las quimiosinas, ¿cierto? Las quimiosinas que son proteínas que son liberadas por las células en los tejidos para atraer leucocitos. ¿Las selectinas están expresadas siempre o solo se expresan en el proceso de inflamación? Solo se expresan en procesos inflamatorios. Pero digamos, por ejemplo, si hay selectinas y no hay quimiosinas, igual el neutrófilo hace el rolling o tiene que haber las dos. Tienen que estar las dos. Tienen que haber quimiotaxis y tienen que estar las selectinas. ¿Te acuerdas que yo te había mencionado la vez pasada que acá había un glicocáliz? Sí, el picocáliz. ¿Sí? Ese glicocáliz está siempre encima del endotelio, como protegiendo. Puede que haya una selectina, pero si el glicocáliz está acá, no se va a pegar. Por eso que yo te decía la vez pasada que el glicocáliz que hace protege al endotelio. Si el glicocáliz se elimina, todas estas moléculas quedan expuestas. Entonces, digamos, si hay un daño endotelial, el glicocáliz se pierde, que queda expuesto aparte de las selectinas, queda expuesto El factor de coagulante. Y como factor coagulante que activa la vía de la coagulación. ¿Qué quimiosinas hay? A ver si este lo escribe mejor. Están estas, las CG, las CXC, estos, los eros. ¿Sí saben qué son los eros? Reactivas. Especies reactivas de oxígeno. Reactivas. Especies reactivas de oxígeno. Hay otra que también se llama así, no sé si alcanzan a ver todos, se llama la HIP, HIP1. ¿La han escuchado alguna vez? No. Este es el factor de hipoxia tisular. Factor de hipoxia tisular, tipo 1. ¿Ya habían escuchado alguna vez de la CC y la CXC? Esas quimiosinas son quimiosinas con residuos de cisteína. Entonces, ¿qué significa? Que esa tiene dos residuos de cisteína, esa tiene una cisteína acá, una proteína y otra cisteína. Eso simplemente esto es bioquímica. Es bioquímica de las proteínas como tal. O sea, las CC son dos cisteínas pegadas, la CXC es una cisteína, un aminoácido y otra cisteína. Es una molécula. ¿Qué hace? Quimiotaxis. Quimiotaxis. Entonces, cada vez de que uno se está pegando o uno tiene un proceso inflamatorio, viene toda la cascada de eventos moleculares que está pasando. Acá hay más, miren, acá están las quimiosinas que le están diciendo los cositas que se tienen que pegar. Se pega el endotelio, hace el rolling, hace el arresto, se pega fuertemente y aquí utilizan medio de las pecámidas JAM, generan la migración transcelular. Se ha visto, es un estudio reciente,
un estudio más o menos como del 2019, pues entre comillas, porque ya son 5 años. 2019 en el que ya se ha visto que el leucocito no solamente pasa por medio de las dos células endoteliales, también hace migración transcelular, o sea, se mete en el endotelio. O sea, la célula endotelial se mete por medio de la membrana. O también a veces, ¿qué hace? Coge y se queda acá, secreta sustancias, destruye a las moléculas de acción del endotelio y se mete. Prácticamente o entra, a las buenas o a las malas. Algo así. Todas estas cascadas de eventos moleculares de lo que estamos viendo. Mira, aquí está la CAM, aquí está la S-leptina, acá que tengo proteínas. Este es el fenoligando, estas son las integrinas. ¿Listo? Me imagino que en el taller las vieron, ¿cierto? Integrina, SICAM, todo eso, porque eso forma parte del proceso inflamatorio. ¿Por qué están colocando acá? Porque estas BCAM y las ICAM vienen a sacar BCAM, ICAM y PCAMs, todas que son, forman parte de la superfamilia de las inmunoglobulinas. O sea, que son inmunoglobulinas. Miren acá. Tiene una parte, una hélice alfa, una hélice beta, dos residuos de sulfuro. Esto es la bioquímica normal de una inmunoglobulina, ¿listo? Que tiene solamente dos cabezas, un polo extracelular y un polo intracelular. ¿Listo? Esto para que lo hace para que coge prácticamente a la célula y se venga para acá. Esa es la adhesión fuerte. Recuerden, estas dos cabezas están quietas. Este ICAM, como les había dicho, que se necesita para que se active la interleuquina 1 en el patrón de proceso tumoral. Esas están acá, o sea, desactivadas, se polimerizan. ¿Qué significa que se polimericen? Se vuelven activadas. Se vuelven activadas y acá están en contacto con la célula del leucocito que vaya pasando por acá. No, miren, inactivo, activo y allá se pegó a su componente como tal. No va a tener mucho en la estructura. Miren la cantidad. Miren la cantidad de integrinas que tenemos en el cuerpo. Tenemos acá las beta 1, las beta 2, beta 3, 4, 5, 6 hasta el 7 y cada una con su antígeno celular. ¿Qué es esto? ¿Qué significa CD? CD4 es... CD, específicamente CD, porque todas las hay CD4, CD8, CD16, CD58, 60. Célula... es de los linfocitos, ¿no? Algo así. Tiene que ver con los linfocitos T. No necesariamente, todas las células del cuerpo tienen su propio CD. Ah, ese es el receptor. Es un receptor, pero ¿qué significa la palabra, esas dos siglas CD? Se llama Cluster of Differentiation. Grupo de diferenciación celular. Es que eso lo tienen que tener claro. Por eso no sé. Se los habían nombrado en inmunología. En inmunología empieza uno, no, es que tiene CD4, CD8, positivo, CD8 negativo, pero ¿qué es un CD? Un CD es eso, Cluster of Differentiation, o sea, grupos de diferenciación celular. Cada célula que tenemos en el cuerpo tiene su propio clúster. Es un linfocito T helper, CD4 positivo, CD8 negativo. Este CD4 significa que es un linfocito T. Si es CD8 positivo va a ser citotóxico. En cambio, si tiene CD79A, es un linfocito B. ¿Bien? Si tiene CD45, es un linfocito inmaduro. Si es un CD17 o un CD58, es un macrófago inmaduro. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque cada uno de los clusters of differentiation que tenemos en el cuerpo nos permite a nosotros identificar la célula. Ahora, ¿qué utilidad tiene conocer estos clusters? Que si digamos yo tengo un linfoma, ¿sí saben qué es un linfoma? Un linfoma es un tumor De las células. de linfocitos. Es un tumor de linfocitos. Los linfomas que pueden ser T, pueden ser B, pueden ser indiferenciados, pueden ser de cualquier tipo de células que provengan de los linfocitos, ¿cierto? ¿Yo qué hago? Hago una inmunohistoquímica para cada uno de estos tipos de CD. Digamos, si yo tengo un paciente con linfoma multicéntrico y necesito saber si es T o B, hago inmunohistoquímica para uno de estos CD, para poder detectar ese linfoma de qué origen es. ¿De qué me sirve eso? Porque los linfomas T responden peor al tratamiento que los linfomas B. ¿Listo? Entonces, este tipo de utilidades, yo estoy haciendo así para que tengan utilidad práctica. Pero acá, dentro de esta parte inflamatoria, miren, digamos, la beta 1 alfa 1 es el antígeno leucocitario tipo 1 y ese 49A positivo CD29. Digamos, a mí para presentar
el examen ese de la especialidad, me preguntaron esto, el beta 2 alfa 2, ¿qué tipo de CD tenía? Y tenían que saber, solo CD1, CD, CD8. Así. ¿Por qué? Porque ya son muy específicos con los celulares. ¿Por qué? Porque yo cuando tengo un tumor tengo que saber este tipo de cosas. ¿Listo? Profe, ¿y los CD solo para los linfocitos? ¿Cierto? Todos. Todas las células del cuerpo tienen CD. Ah, ok. Todos. Hace poquito esos CDs empezaron a cambiar de nombre y ahora en medicina humana tú los vas a encontrar como HLA, de antígeno leucocitario humano. BLA es antígeno leucocitario bovino. CLA, antígeno leucocitario canino. Entonces ya estos cluster of differentiation en el complejo mayor de histocompatibilidad lo están intentando volver una misma familia. ¿De cómo se van a llamar? Antígenos leucocitarios. Pero esto ya es muy extenso. Es muy extenso. Esto miren acá, esto no es tan fácil como uno crea. Este leucocito, miren, se pega acá, allá llama la PK, destruye las uniones, a veces forman anillos de uniones intercelulares para meterse en medio de las células, o finalmente hasta pueden romper estas uniones para que las células puedan meterse. Que por medio de otras moléculas, miren, finaliza inmediatamente, entran acá. Entonces, si ven acá que dice Nature Reviews, dice el journal de inmunología. Este journal es excelente. La leche. Este journal es excelente para estas pruebas de inmunología. Sí. Esto es lo que le estaba diciendo. La quimoquina CC, que tiene dos residuos de quimiosina, y acá la CXC, que tiene dos cisteínas en conjunto con un X, el X que es un aminoácido. Es una molécula que ayuda a hacer quimiotaxis. Quimiotaxis como tal. Y esto que ustedes ven acá, específicamente qué genes me están produciendo esas quimiosinas. ¿Cuál es el más importante? Es el RANTES y el MIP1. Estas dos son vías metabólicas, vías celulares, o sea, genes dentro de la célula que me producen esas quimiosinas principales. ¿Por qué es importante que ustedes conozcan estos dos? Porque estas dos vías a veces están mutadas cuando hay tumores. Pues hay tumores que no generan respuesta inflamatoria, porque se mutan para esquivar al sistema inmune. ¿Qué es esto? Allá arriba está la pista. ¿Pero qué? ¿Esto es un corte de qué? ¿De qué? No de la base, exactamente. Esto que ustedes ven acá, para que vean cómo se aplica la histología. Hueso trabecular, osteocitos, osteoblastos, por acá todos estos son osteoblastos que están aquí pegaditos. En el 2-pie, ¿tienen estas células grandes que están acá? ¿Qué son? Megacariocitos. Los megacariocitos, ¿a qué célula es precursora? ¿Los megacariocitos que me producen? Los monocitos, algo así, ¿no? Pero eso son Las plaquetas. Las Ah, plaquetas. sí, sí. Los megacariocitos me producen plaquetas. Acá, ¿qué más tengo? Islas centroides. Entonces aquí, por más de que no se vea muy bien, cuando uno mira el microscopio, uno ve que esta célula sí la alcanza a ver, es un poquito más roja. Tampoco tanto, pero es un poquito más roja. Con ese tallo uno ya puede saber que es un eritroblasto. O sea, son precursores de eritrocitos. Y todo el resto que ustedes ven acá, la mayoría son precursores de linfocitos. Buscan acá. Miren esta de acá, ¿se alcanza a ver que el núcleo es como una U? Eso es de neutrófilos, exactamente. Un precursor de neutrófilos. Pero es complicado, medular es uno de los órganos ¿A eso más se le difíciles puede de ver. llamar una banda? ¿Eh? ¿A eso se le puede llamar una banda? Sí, pero las bandas están libres en circulación. Ah. Están libres en circulación. ¿Para qué voy con esto? Porque todas las células del sistema inmune que por donde tienen que pasar. Por eso. Por el proceso de maduración. O sea, la hematopoiesis. ¿Cierto? ¿La hematopoiesis qué es? La formación de todas las células de la sangre, ya sean rojas, sean blancas o sean plaquetas. Normalmente, cuando nosotros somos unos fetos, ¿dónde sucede la hematopoiesis? La médula ósea. Cuando somos fetos. Ah, en el timo. En el timo. ¿Cuáles son nuestros órganos hematopoyéticos fetales? Si no saben, me pueden decir nosotros lados. Era el riñón y el El hígado. riñón, el hígado, ¿qué otro? ¿Y el vaso? El vaso en parte, sí. Riñón, hígado, vaso, Y... pulmón. Ah, después. Riñón, hígado, vaso, pulmón. Son los 4 órganos hematopoyéticos fetales. ¿Qué significa? Que cuando nosotros somos fetos, como el embrión está inmaduro, todas las células hematopoyéticas están regadas por todo el cuerpo.
Cuando nosotros nacemos, ¿qué órgano es el hematopoyético principal? La médula ósea. Entonces recuerden, hematopoyéticos fetales, riñón, hígado, vaso, pulmón. Y los hematopoyéticos cuando ya nacemos como tal, cuando ya estamos bien hechecitos, en la médula ósea. Repite los detalles, por favor. Pulmón, hígado, riñón y vaso. Entonces, más adelante, cuando ya se gradúen, empiecen a ver más informes de patología. Cuando una persona está anémica o un paciente está anémico o tiene un proceso inflamatorio muy fuerte o tiene una sepsis muy fuerte y murió de esa sepsis, uno a veces cuando evalúa el vaso, el hígado, el pulmón y el riñón en el microscopio, uno puede dar esa lesión y eso le ayuda a uno al diagnóstico. Y uno coloca, se observa hematopoiesis extramedular. No me parece que el hígado, por eso es que el hígado es como común que tenga hepatoblastoma, por lo que es un hematopoyético. Más o menos. Más que todo, más que porque tenga eso, es porque el hígado es un órgano que está en regeneración constante. O sea, está en mitosis constante. Entonces, en este momento, si digamos, tú almorzaste, tuviste una bacteria patógena y un tóxico que llegó al hígado, te mató una célula, se regenera muy rápido. Si digamos el viernes finalizando el semestre dijeron ya no vamos a ver a este man hablándonos de cosas celulares, van, ustedes se toman unas cervezas y esa poquita concentración de alcohol igual me da daño. Y esa poca concentración de daño celular en el hígado me genera que se esté proliferando. Pues como es un órgano que está en proliferación constante, también es un órgano predispuesto a errores. Y el blastoma, que es de origen Y fetal. maduro, embrionario. Sí. Siempre que escuches esa palabra, blastoma, Sí, es embrionario. Ok. Embrionario. Se escucha la palabra carcinoma, es de origen epitelial, sería sarcoma, es de origen mesenquimal, pero eso ya es patología, eso ya es oncología como tal. ¿Listo? Entonces miren acá, ¿qué es esto? ¿Qué significa este término? Células madre, ¿cierto? Pues las células madres, ¿dónde van a estar? ¿Cuál es el órgano donde vamos a tener mayor cantidad de células madre? La médula ósea. La médula ósea, ¿qué se me va a convertir en esto? ¿Qué significan estas siglas? Célula, la multipotencial, multipotencial, célula. Entonces, si son células madre, también son multipotenciales, pero ¿Germinal? específicamente, sí, estas son germinales también. O sea, estos son germinales, pero también cada una de estas siglas significa algo. ¿Saben qué significa este EPU? No. Se llama Unidad Formadora de Colonias. Sí. Unidad Formadora de Colonias. UFC. Problemas con bacterias. Eso lo vieron en bacteriología, pero recuerden que también una bacteriología que tiene, uno tiene unidades formadoras de colonias, esas unidades formadoras de colonias, cuando uno las coloca en otro cultivo, uno puede mirar qué tantas bacterias tiene, ¿verdad? Acá en la médula ósea también, cada una de estas estructuras que ustedes ven acá son unidades formadoras de colonias. Por acá hay una unidad formadora de colonias, acá una de megacariocitos. Pero esta, ¿cómo se llama? ¿Esta cómo se llama? Unidad formadora de colonias germinativa. Esa es la más inmadura. Esta, la unidad formadora de colonias germinal, aquí me da origen a tres diferentes. Estas unidades formadoras de colonias germinales me forman varias líneas, digamos, la unidad formadora de colonias de megacariocitos, la unidad formadora de colonias de eritroblastos y la unidad formadora de colonias de monocito granulocito. Unidad formadora de colonias monocito granulocito, unidad formadora de colonias de megacariocitos y unidad formadora de colonias de eritrocitos. Ahí ya tenemos prácticamente casi todas las células, ¿cierto? Finalmente, todas estas que ustedes ven acá, ¿cómo se llaman? Células madre hematopoyéticas. Todas son células madre hematopoyéticas. En unidades formadoras de
de colonias, de eritrocitos, de megapelocitos, granulocítica, monocítica, y todas estas son células madre hematopoyéticas. ¿Qué otras células madre ustedes conocen también en el cuerpo que pueden llegar a conocer? Las mesenquimales, ¿listo? Células madre mesenquimales, pero esas forman parte de la inflamación crónica. ¿Listo? ¿Las de la membrana basal también son células madre o...? La membrana basal no está en todos los epitelios. Esa es una parte extracelular que producen todos los epitelios del cuerpo. Pues miren de nuevo, ya está la célula pluripotencial, finalmente me da la línea mieloide y la línea linfoide, ¿cierto? La línea linfoide, ¿quiénes me lo dan? Linfocitos T, linfocitos B, linfocitos natural killer. Y las mieloides me dan la unidad formadora de colonias de megapelocitos, la unidad formadora de colonias de eritrocitos y la unidad formadora de colonias de granulocitos monocitos. ¿Los granulocitos cuáles son? Bien, los sinófilos, basófilos y los mieloblastos que finalmente aquí me van a dar a los neutrófilos. De acá el monoblasto que me van a dar el monocito. El monocito cuando pasa al tejido madura y se convierte en ¿qué? En un macrófago. De acá los eritrocitos vienen de un proeritroblasto, eso pasa a un eritroblasto, después a un primario, secundario, pero no me acuerdo los nombres de eso específicamente. Finalmente, la fase anterior, ¿cuál va a ser? Los reticulocitos. Los reticulocitos después se van a formar en un eritrocito. ¿Cuál es la diferencia entre un reticulocito y un eritrocito? Que el reticulocito tiene núcleo. El eritrocito no. O sea, el reticulocito tiene un remanente del núcleo. El eritrocito no. Recuerden que nuestros eritrocitos son anucleados. O sea, ¿por qué les estoy diciendo ahora todo esto? Porque cuando hay un proceso inflamatorio, la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral también estimulan a la médula ósea. Y le dicen si la respuesta inflamatoria es excesiva y se requiere producción de células, ellas llegan a la médula y le dicen a las células madre pluripotenciales, produzcanme células. Y todas estas líneas se empiezan a producir en exceso. Por eso es que se ven las bandas. Más que todos los eosinófilos. ¿Los eosinófilos? Depende. Depende del origen. Si es un proceso alérgico, si es un proceso anafiláctico, si es un proceso parasitario y eosinófilos. Ahí es cuando se ven las bandas. Exactamente. Pues cuando uno tiene una infección aguda de origen bacteriano o por hongos muy severa, uno que ve bandas. Las bandas que son neutrófilos inmaduros, que son liberados de manera previa. ¿No puede ver eritrocitos inmaduros también? No deberían haber. ¿Jamás? La presencia de células inmaduras en sangre indica patología. No deben haber células inmaduras. Por eso, digamos, uno podría ver eritrocitos inmaduros en un proceso patológico. En anemia sobre todo puedes ver reticulocitos. Pero ahí me estoy metiendo patología clínica. Patología clínica ves que hay varios tipos de anemia. Dependiendo del tamaño, dependiendo de la cantidad de hemoglobina que hay y dependiendo de si es regenerativa o no regenerativa. Si es regenerativa es porque hay reticulocitos. Si es no regenerativa, no hay reticulocitos. ¿Okay? Pero puede ser también que hay normocítica normocrómica no regenerativa, hipocrómica microcítica o hipercrómica macrocítica, que es por artefacto. Bueno, eso es patología clínica. Pero esto pues va a servir más adelante, toda esta fase, toda esta parte de la maduración de los leucocitos. Miren, acá está, esto es algo muchísimo más específico. Multipotenciales, progenitores linfoides, progenitores mieloides, y cada uno se va convirtiendo en una célula. Aquí están todas las maduras, y acá son todas las células inmaduras. ¿Listo? Estas células que ustedes ven acá, ahora sí se las presento. Cuando ustedes vean esto y vean una célula que parecería que tuviera 3 núcleos, pues no son 3 núcleos. Esto es un polimorfo nuclear, o sea, es un neutrófilo. Neutrófilos. Todos estos son neutrófilos. Cuando yo veo esto, puedo decir que es una inflamación neutrofílica o supurativa. ¿Listo? Supurativa es por el sudado que produce. Miren toda la cantidad de moléculas que me imagino que las vieron en inmuno. Todas las moléculas que tienen un neutrófilo. Neutrófilo que tienen gránulos azulófilos, gránulos específicos, vesículas secretoras y gránulos de melaminasa. Cada uno produce una sustancia diferente. Sustancias diferentes. Yo llevo hablando casi hora y media sin parar, entonces tómense 10 minutos y ya seguimos.
Sí, sí creo. El neutrófilo es la primera línea de defensa en el cuerpo. Esa es la primera línea. Esa es la primera célula que va a responder frente a cualquier estímulo antigénico, independientemente del origen. O sea, puede ser un patógeno, puede ser un golpe, puede ser cualquier cosa. Los neutrófilos siempre van a ser los primeros que llegan. Antigénico. Neutrófilos, entonces ellos llegan y tienen varias cosas. Los neutrófilos inicialmente cuando llegan botan los gránulos, ¿cierto? Ellos llegan, se desgranulan y entre los gránulos tienen una cantidad de moléculas. ¿Qué moléculas más importantes son las que liberan? La primera se llama la gelatinasa. Gelatinasa. La mieloperoxidasa. Lisosimas. Defensinas. Aparte de eso, recuerden que los neutrófilos también tienen una función de fagocitosis. No es tan útil y no es tan fuerte como la de los macrófagos, pero también hacen una fagocitosis muy leve. ¿Qué hacen prácticamente? Fagocitan a la bacteria y la destruyen dentro de la célula, liberando todo. Fagocitosis, liberación de los gránulos. ¿Qué otra cosa hace? Destrucción de patógenos independiente de oxígeno. Entonces, destrucción de patógenos dependiente de oxígeno e independiente de oxígeno. Dependiente de oxígeno e independiente de oxígeno. La dependiente de oxígeno, ¿cuál será? La producción de especies reactivas de oxígeno. De Eros. Dependiente de oxígeno, producción de especies reactivas de oxígeno. Independiente de oxígeno, las enzimas. Estas enzimas que les había nombrado anteriormente. Enzimas. Una pregunta. Cuando el neutrófilo fagocita una bacteria y después bota todo la bacteria, ¿no podría ser contraproducente porque podría liberar el lipopolisacárido a circulación? Es que ese es el problema. Es el problema de que actúan los neutrófilos de primera. Si ya llegan, están las gram negativas, pero ¿cuál es el problema de estas gram negativas? Que el LPS queda suelto. El LPS es reconocido y genera la sepsis. Okay. Miren, de nuevo, estas son muchísimas más cantidades de moléculas, ¿no? Bactericidas, azulosinas, proteínas, lastasas, catequinas, estas proteínas, además de la permeabilidad, defensinas, mieloperoxidasa, lactoferrina, colagenasa, gelatinasa, todas estas son moléculas que destruyen agentes patogénicos, ¿no? Agentes patogénicos. Después de que hay destrucción específicamente del agente patogénico, ¿qué queda suelto? El epítopo, ¿cierto? O sea, la parte del antígeno que es reconocido por el sistema inmune. ¿Quiénes son las células que me reconocen al epítopo? El macrófago, exactamente, el macrófago. Las células presentadoras de antígenos. ¿Cuáles son las células presentadoras de antígenos que ustedes conocen? Ya dijeron una, macrófagos, ¿qué otra? Dendríticas. Células dendríticas, ¿qué otra? Eritrocitos. Macrófagos, células Monocitos. dendríticas, monocitos macrófagos, lo mismo. No, Neutrófilos sí, pero no tan específicamente, no son fagocíticas como tal. Dendríticas, macrófagos. También tenemos las células de Langerhans y tenemos células M en el intestino, las células de Kupfer en el hígado, tenemos los clastos en el hueso, tenemos las células de microglia en el sistema nervioso central. Entonces tenemos toda la cantidad de macrófagos como tal.
Células de Langerhans dendríticas que están en todos los epitelios del cuerpo, células M que están en donde, en el intestino, asociadas a las placas de Peyer, y los macrófagos. Entonces, esas moléculas que hacen, tienen tres fases, hacen la fagocitosis, perdón, las tres células que hacen la fagocitosis. La fagocitosis consiste en tres pasos. La primera es el reconocimiento y adhesión. Después es lo del fagosoma. La primera fase, ¿no? Después es lo del fagosoma o eso va a lo último. Eso, vamos a eso. Entonces, la primera fase, ¿cuál va a ser? El reconocimiento y la adhesión. ¿Qué receptor usa el macrófago para poder identificar un patógeno? Son dos. Primero, receptores de manosa. Ah, Los primeros receptores son los receptores de manosa. Acá están. Receptores de manosa. Receptores de manosa. El segundo se llama la integrina MAC1. Integrina MAC1. Y el otro se llama receptor de residuos o receptor scavenger. La traducción de scavenger es eso, reciclador. Receptor scavenger o de residuos. Scavenger es esa gente que va por la calle, recoge cualquier cosa que le sirva y va mirando así. Lo mismo hace un macrófago. Entonces, cuando va circulando por los tejidos, va mirando. ¿Qué es esto? Cogen los fagocitan. Ah, es normal. Ah, ¿qué es esto? Es un agente bacteriano. Y se lo voy a presentar. Entonces, son tres receptores. ¿Listo? De manosa, scavenger y el MAC1. Integrina MAC1. ¿Listo? la manosa es una proteína, ¿cierto? Todas son proteínas. Bueno, manosa es una proteína con un residuo de carbohidrato, porque la manosa es un carbohidrato. ¿Listo? Segundo, va a ser la internalización. Internalización. Prácticamente la molécula queda atrapada, el antígeno queda atrapado en el receptor y se internaliza dentro de la célula. ¿Cómo se llama eso? Endocitosis. ¿Sí se acuerdan de los microtúbulos? Los microtúbulos son una cantidad, una red intracitoplasmática que le permite a la célula moverse. Estos microtúbulos que están acá se empiezan a reorganizar, abren un espacio en la membrana y cogen a la molécula y la encierran. Cuando se encierra y queda dentro de una vesícula, esa vesícula se llama fagosoma. Entonces ahí se forma el fagosoma. ¿El fagosoma qué hace? El fagosoma se va a unir a un lisosoma. El fagosoma se va a unir al lisosoma. El fagosoma se va a unir al lisosoma. Y esa unión se llama fagolisosoma. ¿Listo? Dentro del lisosoma, ¿qué van a ver? Enzimas, ¿cierto? ¿Cómo se llaman las enzimas? Se llaman lisosimas, ¿listo? Ya se lo mencioné anteriormente. Las enzimas, una vez entran en contacto con el agente, con el antígeno, ¿qué hacen? Lo destruyen. ¿Cómo lo destruyen? Por medio de tres mecanismos. Primero, un mecanismo dependiente de oxígeno, o sea, producción de radicales libres. Esa siempre es una pregunta parcial. ¿Cuáles son los mecanismos de destrucción de antígenos en la fagocitosis? Siempre se había colocado. Me lo hicieron a mí cuando estaba viendo eso y la continué. Yo colocándola. Entonces, dependiente de oxígeno, que es producción de radicales libres. La segunda, destrucción dependiente de enzimas, o sea, por lisosimas.
Y la última es por mieloperoxidasis. Mieloperoxidasis. Pues finalmente miren, aquí viene la arginina por medio de la óxido nítrico inducida, esta inos, es óxido nítrico inducida sintetasa. Esta produce óxido nítrico y el óxido nítrico, recuerden que por más que es un vasodilatador del cuerpo, también que es un radical libre. Acá, ¿qué otras radicales libres acá? El anión superóxido, por ejemplo. Entonces estos radicales libres, ¿qué hacen? Destruyen al antígeno, a la bacteria como tal. ¿Se han escuchado de la NADPH, esa molécula, NADPH o no? De pronto sí. De pronto sí. No, acá, los receptores de Manosa, Scavenger, del tipo 1, entra en el fagolisosoma y se produce en especial la actilotoxina. Y se destruye el antígeno. ¿Qué pasa si no se puede destruir eso? ¿Qué bacteria ustedes conocen que inhibe el fagolisosoma? Es supremamente importante. El Carbunco, no. Carbonbacteridiano sí, porque es Bacillus anthracis. El carbunco no es Clostridium chavei. Entonces, Clostridium chavei hace fagocitosis de la toxina, pero la toxina, cuando entra acá, se activa. O sea, el sistema inmune activa la toxina fagocitando. Ese es el problema. Los virus también hacen eso, pero es que inhiben la formación del fagolisosoma. No tanto, los virus lo que hacen es inducen endocitosis y secuestran la maquinaria, pero no hacen fagocitosis. Ok. O sea, ellos utilizan ese mecanismo para entrar a la célula, pero cuando entra, destruyen la membrana. Tienen una enzima, específicamente la nucleocápside, se abre la cápside y destruyen la vesícula y entran a la célula. Pero es un mecanismo de secuestro. La tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis. Todas las micobacterias hacen esto, hacen latencia y destruyen el fagolisosoma. Y por eso es que las tuberculosis, ¿qué hacen? ¿Ustedes no han visto alguna vez una vaca o una persona con tuberculosis? Probablemente no. Pero más adelante ustedes lo van a ver. La persona que quiere hacer prácticas en el ICA, todo el tiempo está haciendo ganglios así de grandes. No los abre, el granuloma bien bonito ahí dentro. En los pulmones también se ve harto, En ¿no? los pulmones también, pero es más frecuente en ganglios linfáticos. Personas que sufran de VIH son altamente propensas de que les dé tuberculosis. La principal mortalidad de personas con VIH es la tuberculosis, yo no sabía. ¿Por qué? Porque no tienen defensas, pero la tuberculosis invade todo el cuerpo. Entonces hace tuberculosis miliar e invade todos los órganos del cuerpo. Entonces todas las bacterias que sean del género Mycobacterium generan eso, hacen latencia y destruyen los ¿Leptospira hace eso? Induce fagocitosis, pero se escapa también. Se escapa también. Lo que pasa es que Mycobacterium hace latencia en macrófagos. ¿Y Brucela? Brucella también. Brucella también es otro ejemplo. La mayoría de bacterias que son intracelulares, Salmonella también induce fagocitosis e inhibe la unión del fagolisosoma. Igual si le sale, digamos, para hacer que el neutrófilo llega a fagocitar a Salmonella paila, porque la destruye y bota el lipopolisacárido, lo termina de embarrar. Eso por eso es que las destrucciones de bacterias negativas siempre son tan peligrosas. Por eso. Porque se liberan lipopolisacáridos. Por eso las salmonelosis siempre son tan severas. Las sistémicas, ¿no? O sea, cólera suiz, tifimurium, tifi en aves, Dublin en bovinos o terneros pequeños. Acá, esto, destrucción de partículas dependientes de oxígeno, o sea, producción de radicales libres, especies reactivas de oxígeno. ¿Esto qué es? Es un electrón. Acá, esto es un átomo, los electrones están completos. Cuando hay una falta de un electrón, pierde una carga, ¿cierto? Como es un átomo, es una molécula que está inestable, ella ¿qué va a hacer? Va a estar buscando cargas positivas, o sea, se va a empezar a pegar a todas las moléculas. Cuando se pega inmediatamente, ¿qué hace? Destruye enlaces de átomos adyacentes y finalmente eso que genera daño. O sea, acá que tenemos una molécula de oxígeno se convierte en un radical libre, o sea, el superóxido, el anión superóxido, que es O2 positivo, O2 negativo, que este ya lo vimos en la parte de radicales libres, sin embargo acá vuelven a entrar. Acá de nuevo. Esta que es la oxidasa transforma en NADPH. Si no estoy mal, esto es nicotinamida. Ya no me acuerdo cuál es la sigla de esto.
Eso no es el ciclo de Krebs. Sí. También, pero acá también entra. Ah. O sea, el NADPH es para formar piruvato, pero acá también entra acá. O sea, la oxidasa se transforma el NADPH en NADP positivo. ¿Qué liberó? Miren, un hidrógeno. Si liberó un hidrógeno que se me transforma en un anión hidroxilo. O sea, en un radical libre. Un radical libre. Miren acá está toda la cadena oxidativa normal dentro de las células. Miren. Oxígeno, por medio de la NADPH oxidasa, se convierte en anión superóxido. El anión superóxido, por medio de la superóxido dismutasa, se convierte en ¿qué? Peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno, por medio de la reacción de Fenton, en conjunto con hierro, se convierte en el anión hidroxilo. El anión hidroxilo, por medio del glutatión, ¿ustedes no han escuchado? ¿Glutatión? No. Ciclo de Krebs, creo. También, pero el glutatión transforma el anión hidroxilo en agua. Este es el ciclo normal. Todas las células siempre que están produciendo ATP producen radicales libres. Pero dentro de las células tenemos esto. En la superóxido de dismutasa, la catalasa y el glutatión. Y esas moléculas, ¿qué son? Son neutralizadoras de los radicales libres. Pero las células también pueden coger el oxígeno y lo transforman en radicales libres para destruir a los patógenos. Entonces esto ya me acuerdo si los coloqué en el taller, creo que sí. Creo que les coloqué algo de radicales libres en el taller, ¿no? Ah, pues igual si lo hubiera colocado, eso era lo que esperaba que me colocara. Entonces efectos de nuevo sobre las células de los radicales libres ya los vimos. Acá, daño, peroxidación lipídica, o sea, daño en la membrana endoplasmática. Miren aquí cómo se destruyen los fosfolípidos. O sea, las membranas se destruyen. Daños en el ADN, también ya lo habíamos visto. Enzimas antioxidantes, estas son las que hemos visto. Acá todos nos han dicho, tome vitamina E, bueno, no nos han dicho. Ustedes han escuchado en nutrición que a las vacas se les tiene que dar vitamina E, a las vacas, caballos, porcinos se les tiene que dar vitamina E y selenio, ¿cierto? La vitamina E y el selenio son dos sustancias obligatorias dentro de esta cadena de eventos. Un animal que tenga deficiencia de selenio y de vitamina E es un animal que va a sufrir de daño radical libre. Ustedes van a escuchar cuando lleguen a porcinos la enfermedad del corazón de mora. Una enfermedad del corazón de mora es eso. Son una dieta pobre en selenio y en vitamina E en porcinos que les genera daño en el miocardio. Los cerdos se mueren por la misma tasa metabólica tan alta que ellos tienen para convertir ese concentrado en peso. Se mueren por la cantidad de radicales libres y no tienen suficiente selenio. Es una patología que no es tan frecuente, pero se puede presentar. De nuevo, NADPH oxidasa, superóxido de dismutasa, la reacción de Fenton y la glutatión. Todo finalmente para producir agua. ¿Listo? Agua. Recuerden que esto mismo que estamos viendo acá es lo que habíamos visto en donde, en la lesión de isquemia reperfusión. Esto es lo que se transforma. ¿Listo? Normalmente son más cadenas metabólicas y no va a tener específicamente en esto. Acá está el ciclo de la vitamina E, el ciclo de la vitamina C, y como cada uno tiene un efecto diferente en esas enzimas antioxidantes. Entonces acá está la explicación de por qué el selenio y la vitamina E son extremadamente importantes. Transforman estos radicales en estos y estos entran al ciclo de la vitamina C para transformarse en ascorbato, y el ascorbato se transforma en glutatión. El glutatión es una enzima que me transforma el anión hidroxilo en agua. ¿Listo? Entonces, de nuevo, esto es para que ustedes tengan la explicación de por qué los radicales libres se transforman en agua. Acá, diferentes orígenes de radicales libres, miren, injuria por reperfusión, es supremamente importante. De la vitamina Bueno, son las 5, entonces después empezamos desde acá. Empezamos desde acá. El jueves, ¿qué es esto? Las trampas extracelulares de neutrófilos. Esas sí se las pregunté. Y esas son extremadamente importantes. Así es cuando se botan como esa telita Esa que es una tela de atrapa. ADN con sustancias que atrapan moléculas. Él muere cuando hace eso, ¿cierto? Sí, También cuando se degrana.